Hola, apreciados estudiantes de mi campus virtual, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda masterclass en donde vamos a hablar sobre la psicología del comportamiento humano a través de algo que se llama neurociencias y poder ilustrarles cómo ha sido todo un proceso y todo un viaje lo suficientemente largo a través de la historia para poder llegar al conocimiento que hoy día tenemos. Entonces vamos a mirar qué contiene esta masterclass. Vamos a definir lo que son las neuronas y conexiones neuronales, su dinámica y funcionamiento. Vamos a hablar de los hemisferios cerebrales y de los cerebros primitivos, como lo son cortes límbico y reptiliano, de la conducción de emociones desde el punto de vista de género, de la percepción de emoción y expresión y de la memoria. Entonces, lo primero que vamos a explicar antes de abordar el tema de las neurociencias es que tengamos todos claros qué es una neurona. Entonces, una neurona es una célula que hace las veces de receptor y transmisor de impulsos o señales eléctricas dentro de nuestro cerebro, y esos impulsos y señales eléctricas tienen un significado y guardan un contenido y guardan una información pues de una u otra manera que es importante que dentro de toda esa conexión o ese circuito se produzcan. Entonces, eso es una neurona, esa es su función, poder recibir y poder enviar información y que esta información de una u otra forma conduzca a unos estímulos que se generen o que generen una reacción dentro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona se corta un dedo, entonces la información del dolor es percibida dentro de las neuronas, esa es la información, me acabé de cortar un dedo. Entonces, al recibir esa información, la respuesta de vuelta es, tienen que viajar glóbulos rojos y glóbulos blancos a la herida, a poder taponar desde adentro esa herida para evitar que una persona se pueda desangrar por cortarse un dedo. Entonces, fíjense en que se ha ejecutado todo un proceso dentro de nuestro cerebro basado en una información que percibió el mismo cerebro como una amenaza para la vida o para la preservación de la vida. Entonces se generó esa reacción. Bueno, las neurociencias no son algo nuevo, pero realmente pues sí ha aportado bastante seriedad a algunos baches de conocimiento que habían. Anteriormente casi todo se quería explicar desde el punto de vista antropológico. Recuerden que la antropología es la historia del hombre a través de la historia. Entonces, a través de esas historias, a través de la no repetición de los errores y a través de muchas cosas, lo que nosotros hemos aprendido con los años es la norma de conducta y de repetición para las siguientes generaciones. Básicamente así era que se explicaban las cosas y así se hacían las cosas antes, pero nunca a través de la antropología se podía explicar o tener respuesta a una pregunta que yo creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué nosotros pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa? Entonces, al querer responder esa pregunta, se le dio cabida a la biología y a un pilar que se llama neurobiología, que explica de una u otra forma el comportamiento del hombre desde el punto de vista biológico. ¿Para qué a nosotros nos sirve este conocimiento? Porque si yo puedo explicar por qué cuando una persona está pensando algo y va a hacer algo totalmente diferente, pues realmente eso va a hacer que yo vaya un paso más adelante en el proyecto que yo quiero presentar o en el proyecto que yo estoy ejecutando. Entonces, acá me dicen que la neurobiología comprende el estudio de los procesos químicos, luminosos, calóricos y mecánicos de las neuronas. Entonces, escoger esos pequeños transmisores y receptores de información y poder explicar
si recibo cierta información, cuál va a ser la reacción que se genere dentro del cuerpo y de qué manera va a afectar esa reacción mi entorno. Entonces todo esto ha sido un tema realmente revolucionario para poder entender el comportamiento humano. Una de las personas que ha aportado gran valor es Mario Bunge. Eh, Él fue físico, ya pues obviamente es una persona que ya no existe, pero nos dejó un conocimiento bastante valioso a través de la física, la filosofía, la epistemología y el humanismo. Él dice que la información adquiere un real valor al generar procesos cerebrales con la estimulación que produce el funcionamiento cerebral del individuo que la percibe. ¿Qué quiere decir esto? Él pudo definir que realmente cuando nosotros nos sentimos apasionados por una causa, nosotros buscamos de una manera autodidacta, sin que nadie nos esté como chuzando o empujando o llevando en carreta, sino que algo nació en nuestro corazón de querer tener un conocimiento y querer especializarnos en él para poder tener unas habilidades y destrezas que me permitan ejecutar de una manera más fiel y más con excelencia, por decirlo de alguna forma, lo que me he planteado hacer. Entonces, realmente lo que nosotros llamamos pasión, él lo define como un proceso cerebral que desencadena un funcionamiento cerebral que hace que el individuo lo que quiere aprender, lo que quiere percibir, la información que quiere recolectar y el grado de especialización que quiere tener en determinado conocimiento lo consiga. Entonces es como cuando uno dice, no, realmente yo nací para esto, esto me apasiona, yo quiero seguir por este camino, esto es lo que a mí me motiva y pueden pasar carros y carretas, pero yo sigo firme en este camino. Entonces realmente para mí es muy importante poderles explicar a ustedes que la pasión es un motor fundamental que hace que toda la maquinaria y el engranaje que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que es una máquina absolutamente perfecta, tan perfecta que solo hasta estas instancias, después de más de 6.000 años de historia, nosotros podamos definir solo a este tiempo o más o menos tener una idea de cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, esto también es un tema bien importante porque existe cerebralmente 8 diferencias que la neurobiología ha percibido después de muchos años de investigación entre hombres y mujeres. Nosotros somos diferentes en nuestra biología cerebral. ¿Por qué somos diferentes? En el caso, por ejemplo, de la mujer, todo está interconectado. La mujer no puede decir que si despide a una persona emocionalmente no le afecta porque no está pensando en los hijos de esa persona, ni que hay que pesar, ni que nada de eso, sino que la mujer pues de una u otra manera está interconectada, todo le afecta y así como todo le afecta, obviamente también eso hace que tenga otro tipo de competencias que hagan a la mujer un ser biológicamente diseñado para la preservación de la especie. Entonces, las diferencias principales son la especialización cerebral, que es lo que estamos hablando, y dentro de esa especialización cerebral nos vamos a remitir de pronto a la prehistoria un poquito, en donde nos acordamos del hombre primitivo, y nos damos cuenta que funcionalmente los hombres tienen una vista túnel, ¿sí? O como directo, una vista directa, y la mujer tiene una vista panorámica. Entonces resulta que esta competencia era supremamente importante para el cerebro primitivo porque para ser un cazador se necesita tener una vista de túnel. Y para ser una recolectora de frutos y poder cuidar a las crías se necesita tener una vista panorámica. Entonces somos diferentes en cuanto al diseño
cerebral porque teníamos competencias y habilidades y destrezas que debíamos de una u otra manera engranar para la preservación de la especie. Ahora esas competencias, por ejemplo, si tú, no sé si les ha pasado, hombres y mujeres que me escuchan en esta masterclass, eh, el hombre abre la nevera y le pregunta a la esposa, amor, ¿dónde está la mayonesa? La tienes enfrente, sí, pero ¿dónde está que no la veo? Y ve los huevos, ve de pronto la mantequilla, ve las arepas, pero lo que está buscando realmente no lo ve. Entonces se para la mujer toda enojada y le dice, mira, es que lo tienes aquí, está en tus narices, ¿sí? Pero pues realmente esto es cuestión ya en la parte cerebral. Las mujeres tenemos una vista panorámica, esta competencia era realmente importante para poder ser excelentes recolectoras de frutos, porque al tener una vista panorámica, pues nos permite mirar de una manera como hacer un paneo de cuáles eran los frutos que estaban más aptos para comer, al mismo tiempo que estar pendiente que de pronto no nos fueran a devorar a las crías. Entonces, realmente somos diferentes desde el diseño cerebral. La manera como nosotros almacenamos la información también es otra cosa que nos hace diferentes. Los hombres segmentan la información. De hecho, ellos cerebralmente se pueden comparar a que funcionan por módulos. Entonces, los hombres, como no están interconectados, salen de la casa al trabajo y cierran el módulo de la casa, de sí, estoy en mi casa. Entonces abren el módulo de voy conduciendo al trabajo. Entonces en ese módulo ellos se encuentran totalmente a la defensiva, que no los vayan a cerrar, que de una u otra forma una moto no se le atraviese. Entonces ese es el módulo en el que ellos están. Luego cuando ya cierran el switch del carro, y su carro ha sido apagado y llegaron a su destino, cierran el módulo del manejo y abren el módulo de llegué al trabajo. Entonces ya están pensando en lo que dejaron de hacer el día anterior, qué es lo primero que tienen que hacer cuando lleguen a la oficina, que si de pronto tienen trabajo represado, que no, pues eso les va a causar problemas. Mientras que la mujer no funciona de esa manera. Cerebralmente ella no puede desconectar los módulos, o sea, ella vive en módulo multitask en todo momento. Entonces, por eso, cuando de una u otra forma van los dos en el carro, él está en módulo voy manejando y ella está en módulo todos, ¿sí? Todos los perfiles activos. Entonces comienza a preguntarle, ¿y qué te dijo Pedro? Entonces dice él, ¿cuál Pedro? Pues Pedro, ¿no acabaste de despedirte de Pedro? Me dijo que tal cosa. Ah, ya. Y en fin, ¿qué decidiste de lo que vas a hacer esta noche? Entonces él, esta noche, ¿de qué me estás hablando? Pues hombre, no estábamos hablando hace un momento antes de salir de la casa que esta noche íbamos de pronto a salir a, no sé, a cine, que me dijiste, sí, 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 no, lo que tú decidas está bien. ¿Por qué? Porque él está en módulo manejo. Entonces, realmente no está conectado pues con lo que la mujer sí está conectada en ese momento porque tiene activo todos los perfiles. También en la manera, en la concentración de las tareas también somos diferentes. Realmente en eso el hombre es más especialista. El hombre realmente se puede concentrar más fácilmente en hacer una tarea específica y se concentra solo en esa tarea y realmente trata de que la tarea le quede bien. La mujer, como tiene activos todos los perfiles y todo está conectado con todo, entonces no puede hacer una sola cosa, tiene que hacer muchas a la vez. Y al hacer muchas a la vez, entonces tú ves el ejemplo que ella de pronto está apenas criando, tiene a su hijo en un seno, pues dándole leche materna y al mismo tiempo tiene el celular en una oreja y está revolviendo
de pronto una colada para hacerle al bebé y luego con el pie que estaba riendo también. Entonces, estas alusiones gráficas realmente sí son así o tienen un origen pues realmente científico. En el tamaño del cerebro también tenemos una notable diferencia. Las mujeres tienen un cerebro más grande, pero definitivamente lo grande no es mejor o lo pequeño sea mejor, sino que están dispuestos con especializaciones pues diferentes allí. También en la parte hormonal, obviamente nosotras las mujeres somos mucho más hormonales que los hombres. Eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la gestación, hay una hormona que se activa única y exclusivamente en la gestación, que se llama la prostaglandina, y esta es la que hace que biológicamente pues el periodo se detenga, que comience la producción de leche, bueno, y pues sería muy extraño pues que el hombre también tuviera esta hormona, ¿no? En los hemisferios cerebrales, como estamos dispuestos en los hemisferios cerebrales, y definitivamente sí tenemos diferencias en las habilidades cognitivas. ¿Diferencias en qué? Los hombres son más, ¿cómo se dice? Se pueden ubicar geográficamente mucho más fácil que una mujer porque ellos dentro de su cerebro generan mapas mentales, mientras que las mujeres para poderse ubicar espacialmente no manejan mapas, sino manejan iconos. Entonces, por decir algo, si está conduciendo él y están perdidos buscando una dirección, él va a decir, yo ya he girado 2 veces a la derecha y luego giré a la izquierda y por acá están disminuyendo las calles y aumentan las carreras, está pensando en hacer como todo el GPS ahí en la cabeza. Mientras que la mujer dice, no, realmente nosotros no hemos pasado por aquí porque yo acabé de ver un vestido rojo divino y luego al lado hay una venta de carteras y todo eso que le saldrían perfecto al vestido. Pues obviamente ella está pensando en el icono vestido y el hombre pues está pensando es en que ya giró tantas veces a la derecha y tantas veces a la izquierda. Entonces somos diferentes, diferentes no quiere decir que un género sea mejor que el otro, sencillamente somos diferentes. Esto en cuanto ya al hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y esto es un recorderis, recordemos que el hemisferio derecho se encarga de las emociones, sentimientos y habilidades creativas como lo son la música y el arte, y en el hemisferio izquierdo este se encarga de toda la parte lógica racional y en donde se almacenan las funciones del habla, de la escritura y pues toda la parte matemática. Entonces vemos que uno es complemento del otro. Por otro lado tenemos los niveles cerebrales que son el córtex, el límbico y el reptiliano. Son los 3 cerebros primitivos que se encuentran dentro de la corteza del cerebro. Y en el córtex nosotros vamos a encontrar la racionalidad, en el límbico los parámetros de conducta y en el reptiliano los instintos. ¿Por qué son diferentes las especializaciones de los tres? Realmente, y por qué es importante más bien saber estas competencias para la parte de trabajo social, porque nosotros debemos aprender a manejar los conflictos, las emociones desde el córtex, desde la parte racional, desde decir yo no cedo mi posición de liderazgo, porque en el caso de que nosotros resolvamos las diferencias desde el reptiliano es el que se va a los puños, el reptiliano es el que insulta, el reptiliano es el que grita, el reptiliano es el que más escándalo hace, y cuando una persona hace esto, realmente lo que está diciendo es, me falta dominio propio y no soy capaz de expresar mis emociones de una manera adecuada. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos mal formados, que el que más insulte, el que más grite y el que más bravee a las personas, ese es como el mejor líder. Y realmente una habilidad de liderazgo es tener la capacidad de no perder nuestra postura,
de liderazgo o nuestra postura de autoridad solamente porque me dejé provocar por una persona que de una u otra forma no tiene la visión ni el conocimiento ni el nivel educativo que yo tengo. Entonces, si yo me coloco al mismo nivel, pues realmente esa persona no perdió, antes ganó porque nos bajó al nivel de él o de ella, pero nosotros definitivamente sí perdimos la posición, el respeto, la autoridad y el liderazgo. Entonces es importante nosotros conocer estos pues, tipos de cerebro para nosotros aprender a que las diferencias sean resueltas desde el córtex y no desde el reptiliano. Usted le dice, no, pues que vaya y que se coma un cuerno la más vieja de su casa, inamovible usted, sin gesticulación absolutamente de nada, no me afecta esto, mi mamá no es la más viejita de mi casa, es mi abuela, bueno, lo que ustedes quieran pensar, pero que de una u otra manera no les afecte y no los lleven al campo de la provocación. En la percepción y el manejo de las emociones, nosotros tenemos biológicamente algo que se llama amígdala o amigdala, como le quieran decir, y realmente esta es la encargada de que las emociones viajen por el camino más corto. ¿Y cuál es el camino más corto? El camino de la reacción inconsciente. Entonces muchas veces nos encontramos en una situación en la que decimos, realmente no, wow, no entiendo por qué reaccioné de esta manera. ¿Por qué? Porque toma posesión de nosotros esta parte de nuestro cerebro, esta pequeña parte de nuestro cerebro y realmente pues tenemos que aprender a controlar eso. Por último está la memoria. La memoria realmente es importante ejercitarla porque ella es la que me permite almacenar y conservar información valiosa y poder desechar la información que es basura y lo que no sirve y no aprovecha. ¿Cómo se puede ejercitar la memoria? Nosotros necesitamos tener una disciplina en la que nos permita estar en pleno control de todo lo que tiene que ver con la escritura, con el arte, con la lectura. Si necesitamos estar en pleno ejercicio de la parte intelectual para que nuestra memoria pues obviamente tome fuerza, esté ejercitada y esta a su vez pueda ayudarnos a organizar la información en unas carpetas realmente organizadas para que cuando se requiera sacar a flote ese conocimiento realmente esté en nuestras manos en un milisegundo. Entonces, espero que esta masterclass pues haya sido realmente provechosa y les haya aportado mucho valor. Esta masterclass pues realmente se divide en dos porque los temas son bastante profundos, pero pues bueno, nos vemos en la siguiente masterclass.